Hola amigos, bien sabéis que dentro del mundo de la conspirología hay un gran debate acerca de si la Tierra es esférica o es plana. Yo, apellido obligatorio, creía y creo que la Tierra es esférica. Pero mis amigos que están a favor de la teoría de la Tierra plana son muy persuasivos y me han hecho dudar. Y uno de ellos es Julio. Hola Julio, ¿qué tal estás? Hola José Miguel, pues nada, aquí encantado de estar contigo de nuevo y con tu audiencia. Julio piensa que la Tierra es plana y nos va a presentar las pruebas por las que cree que la Tierra es plana. A mí me gustaría que fuese esférica y ojalá sea esférica porque si no voy a tener que remodelar mi paradigma mental, no va a ser muy agradable para mí. Pero vayamos ya con las pruebas que tú, Julio, crees que son concluyentes. ¿Por dónde empezarías? Ujú. Bueno, pues en primer lugar, reconociéndote, digamos, el valor o el mérito de abrirte a la idea y a las pruebas de que efectivamente el paradigma en el que nos hemos educado, formado o deformado todos, eh, no sea el verdadero, ¿no? Ni el real. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo tampoco era terraplanista. Yo de hecho tengo una formación científica y técnica que en la cual pues me han formado como a cualquiera en creer que la Tierra es una bola y todas estas cosas, aunque curiosamente en mi formación, digamos, más técnica, ¿no? Como pueda ser pues diseño aeronáutico o delineación, nunca se ha tocado este tema ni se ha abordado ningún cálculo al respecto de que la Tierra sea una bola. Eso nos lo enseñan en el colegio, en el instituto, pero técnica y prácticamente no se trata para nada. Entonces, esto es un poco el primer indicio, pero bueno, yo en un primer lugar también consideré que era una idea un tanto, pues, disparatada o tal, pero como también otros amigos me insistieron y me mandaban cosas al respecto, pues al final de verlas y de cuestionarme y de poner a pararme a analizar la cuestión, eh, caí en la cuenta de que efectivamente nos habían engañado. Y en ese sentido, considero que hay una serie de pruebas que prácticamente todo el mundo puede contrastar para darse cuenta de que efectivamente la Tierra no es una esfera, sino un plano con unas características particulares. A mí me dolería que la Tierra fuese plana porque toda mi visión cambiaría. Yo he sido educado en la creencia de que la Tierra es una esfera dentro de un universo casi infinito donde hay miles y millones de galaxias con miles y millones de estrellas y por tanto con miles de millones de especies inteligentes, una de las cuales seríamos nosotros. Pero claro, si la Tierra es plana, entonces el ser humano tiene muchísima más importancia de la que la tiene en una Tierra esférica dentro de un universo con miles de galaxias. Y si la Tierra es plana, lo mismo existe Dios. Y la Biblia tiene razón. Entonces, aquí no solamente se está dirimiendo si la Tierra es esférica o es plana, sino si el ser humano es el centro del universo o es una mota de polvo más dentro de la inteligencia galáctica. Así pues, vamos a escuchar a Julio porque el tema lo merece. Pues Julio, cuando Pues, quieras, ¿por dónde empezarías? Cuéntanos. pues sí, efectivamente, confirmando que el tema de que la Tierra sea plana o esférica no es solo una cuestión meramente de trascendencia material o técnica, sino profundamente espiritual, porque efectivamente resultaría que la realidad en la que vivimos y nuestra situación o condición en ella es muy distinta, de hecho opuesta a la que nos han enseñado, ¿no? De ser totalmente pues algo pues casual y prácticamente intrascendente a ser algo, no diría que el centro de la creación, pero sí un aspecto muy importante y crucial de la creación. Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues ahí podemos empezar con las pruebas.
si quieres, que son pues pruebas tanto directas como indirectas a favor de la Tierra plana y en contra de la esfera, ¿no? Y en ese sentido, pues la primera prueba que tendríamos de que la Tierra es un plano es sencillamente el nivel del mar, porque el nivel del mar, como la propia palabra indica, nivel, indica que es un plano. En una esfera nunca hay un nivel en ningún lado, porque el nivel indica plano. Eh, y si la superficie, digamos, del planeta está cubierta en un 70% de agua, pues al menos el 70% estaría plano, como puede comprobarse, y el resto tendría que ser plano también, obviamente, descartando, por supuesto, la orografía y la geografía del mundo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos comprobar que el nivel del agua es plano? Pues sencillo, un vaso de agua, ¿no? Es la superficie de cualquier fluido es plana, ¿no? Un vaso de agua, una piscina, un lago. De hecho, lagos tan grandes como el lago Titicaca, ¿no? Se ha comprobado que tiene 80 kilómetros. Se ha comprobado con láseres, puedes enchufar un láser de un punto al otro, lo cual sería imposible si la Tierra tuviera alguna curvatura. Pero es que 80 kilómetros no es nada. Longitudinalmente se ve hasta a cientos de kilómetros. O sea, por matemática pura, yo, cualquiera, no podría ver nada más allá de 30, 40, 50 kilómetros de distancia si las condiciones atmosféricas fueran prístinas y resulta que podemos ver convencionalmente cosas, pues yo qué sé, montañas y demás y edificios. Bueno, por ejemplo, se pueden ver desde Michigan, desde Chicago, los edificios de Michigan que están a 90 kilómetros. Pueden verse el TID a 300 y pico kilómetros y incluso a los Pirineos a 700 kilómetros cuando hay buenas condiciones atmosféricas, lo cual sería absolutamente imposible si la Tierra fuera una esfera de las dimensiones que nos dicen. Es decir, en vez del radio de 6.300 y pico kilómetros, tendría que ser de 28, tendría que ser del tamaño de Júpiter, a lo mejor, del supuesto Júpiter. Todo hay que decirlo porque los planetas y los astros tampoco son lo que nos cuentan. Entonces, pues bueno, te pasaré algunas imágenes, entre ellas, por ejemplo, lo que se ve a nivel del mar, ¿no? Cuando desaparecen los barcos. Perdemos las cosas de vista por la distancia, por las propiedades ópticas de nuestros ojos o de las lentes, que es por la distancia angular. Entonces nosotros tenemos, pues nuestros ojos son como unas lentes aproximadamente de 50 milímetros, entonces pues a determinada distancia perdemos las cosas de vista. En un plano pasa lo mismo en una carretera. Si tú estás en una carretera y miras a lo lejos, ves como el camión se va haciendo más pequeño hasta desaparecer al alejarse o va creciendo a medida que se acerca. Pues en el mar pasa exactamente lo mismo. Y si tú coges una óptica superior a la de tus ojos, 150 milímetros, 200, puedes ver mucho más lejos. Verás que el barco no ha desaparecido ni el camión por la curvatura, sino que ha desaparecido porque las propiedades ópticas de tus ojos no dan para ver más allá y también por las propiedades atmosféricas. Es decir, el aire no es igual de denso ni tiene la misma cantidad de partículas en todos los momentos ni a todas las horas, con lo cual la visibilidad es mayor o menor independientemente de tu óptica debido también a las condiciones atmosféricas. Entonces, ahí en la distancia puedes ver que no hay, en el nivel del mar y en las distancias, la perspectiva óptica, puedes ver que no hay curvatura, sino que lo que hay es propiedades ópticas. Y luego, en altura, lo mismo. Porque, a ver, digamos, oficialmente la curvatura matemática, bueno, de hecho, vamos a diferenciar. Matemáticamente la curvatura en una esfera debería de verse, empezar a apreciarse a partir de los 2-3 kilómetros, aunque fuera mínimamente en 1 grado o 2 como mucho. A los 15-20 kilómetros ya habría más, 4 o 5 grados ya podría empezar a apreciarse a la vista, es decir, a la altura del vuelo de un avión. Y más arriba, como suben globos aerostáticos, meteorológicos a 30-40 kilómetros, tendría ya que verse
pues unos cuantos grados más de curvatura y apreciarse. Y eso no se aprecia de ningún modo. Como verás, te pasaré vídeos donde a esas altitudes no se aprecia de ningún modo, salvo en la multitud de vídeos oficiales y convencionales que se hacen con cámaras con gran angular u ojo de pez, que lo que hacen es deformar la imagen para ampliar el campo de visión, de tal manera que curvan. Tú puedes ver el horizonte curvado a nivel del mar cuando grabas con esas cámaras. Incluso hay algunos efectos ópticos que la deforman todo, que hacer una esfera del sitio en el que estés, ¿no? Pero eso no es real cuando tú corriges o usas ópticas de lente plana, o sea, sin deformación. Lo que se ve a medida que vas subiendo es que la Tierra sí es plana, el horizonte, que es horizontal, como la propia palabra indica también, es plano y además siempre está nivelado. Es decir, si tú ascendieras verticalmente en una esfera, habría un punto en el que no solo empezarías a ver la curvatura, sino que tendrías que cabecear hacia abajo, tendrías que inclinar la cámara, porque si no perderías de vista la superficie de la esfera en este caso. Pero eso no pasa al ascender realmente, porque el horizonte siempre está plano y a nivel, al mismo nivel de visión, porque nuestra distancia, nuestra óptica no permite ver el final tampoco. Entonces está siempre nivelado. Con Una respecto a pregunta. nivel. Sí. Sí. El hecho de que ascendiendo 4 kilómetros o 13, incluso a 40, que creo que es desde donde se tiró un tío con paracaídas, no sé si os Sí, acordáis. Burmeister es el de Red Bull, ¿no? Sí, el de Red Bull, se tiró desde 40 kilómetros de altura. Pero Hmm. ¿por qué no se llega a ver el final? ¿Porque es un plano infinito o qué? Claro, porque no es infinito, es que es tan grande que no puedes ver. Es decir, date cuenta que es de unos 20.000 kilómetros de radio, o no sé si es 20 o 40 de radio diámetro. No puedes ver eso, no hay óptica posible, mucho menos a simple vista, no puedes ver tan lejos. Pasa lo que te digo, pasa la perspectiva óptica, ves una línea de horizonte que va hacia el infinito, pero no es infinito, es que no puedes ver más allá, tiene unas dimensiones. El mundo tiene unas dimensiones, como veremos. Es un... No es como se creen los ingenuos terraglobistas, ¿no? Que ridiculizan que si la Tierra está encima de una tortuga, entonces la bola también podría ir encima de Titán, ¿no? Y estar moviéndose por un tipo. No, como decía Tesla, es un sistema ambiental cerrado. Entonces tiene unas dimensiones y está cerrado, porque está cerrado por una cúpula. Porque de hecho no se puede subir más allá de 60, 70 kilómetros. Es que depende, porque como es una cúpula, en los extremos se puede ascender menos que en el centro, que es el polo norte. Entonces, ahí hay pero normalmente no vas a ver nada que suba más allá de 50, 60 kilómetros. Ningún globo ni nada. Normalmente los más altos que se ven se quedan a eso, 40, 50. Pero a esa altura ya tendría que verse una curvatura sustancial y jamás se ve, salvo que uses deformación o óptica con deformación angular o directamente como hacen 3D. A ver, que muchas de las imágenes que se ven son 3D. Sí, yo recuerdo haber montado alguna vez en avión y no sé a qué altura volaríamos. En una aerolínea convencional estarías viajando a 10 kilómetros. Sí, pues a 10 kilómetros yo no veía ningún tipo de curvatura. Claro, porque es que no la hay y tendrías que apreciarla. Luego te pasaré unas imágenes. Yo hice una simulación de la Tierra según las dimensiones oficiales y tal, y subí una cámara para ponerla a diferentes alturas para ver a qué alturas debería de apreciarse la curvatura. Y de hecho, a 2, 3 kilómetros, es decir, si tú te subes a la cima de una buena montaña, ya deberías de poder apreciar cierta curvatura muy mínima, tendrías que mirar muy bien y analizar, luego hacer una foto y ponerle, pero algo tendría. Y allá a 10 kilómetros, un poco más. Tampoco muy sustancialmente más, y a 25 sí, un poco más, y a 40 más, y nada, eso jamás se aprecia ni se apreciará, salvo en eso, imágenes deformadas o CGI, o imágenes de ordenador, que son muy comunes.
Entonces, pues en ese sentido, eso es una prueba clara de que no hay bueno, de que no hay curvatura. Y al no haber curvatura y ser un plano, pues ya entraríamos en que no puede haber rotación ni traslación. Y lo cual, a su vez, se demuestra por el fenómeno de los Star Trails. Los Star Trails son, pues, si tú dejas una cámara con el objetivo abierto, grabas la trayectoria de las estrellas, de los astros. Entonces, lo que se ve es que los astros hacen una circunferencia en torno a la Tierra. Es decir, que es el cielo, los astros, los que están girando en torno al plano terrestre, en torno a la cúpula, así como el Sol y la Luna, que de nuevo no están a miles de kilómetros, sino que están a unas decenas, en principio, de kilómetros. No se sabe muy bien si dentro o fuera, porque es que es lo que pasa, que la cúpula hace cierto efecto óptico también y no se sabe, pero es más probable que esté dentro que por las observaciones, las pruebas que se han hecho. Pero bueno, en cualquier caso, pues obviamente un plano no puede estar rotando. Y luego además es evidente que no estamos rotando. Es decir, si la Tierra estuviera rotando, iría a 1400, 1640 a la velocidad del sonido. Estaría rotando a la velocidad del sonido, porque dada su supuesto radio, la velocidad angular en el ecuador sería de la velocidad del sonido, casualmente. Es que parece hecho todo a propósito. De hecho, lo es. Y luego en el polo norte sería de cero. Bueno, la velocidad angular sería cero porque como la velocidad angular depende del radio de rotación y del tiempo, de la frecuencia de rotación, pues en el punto cero, en el punto del eje, no hay rotación. Entonces, esto daría lugar a un montón de efectos físicos, fuerzas de Coriolis, un montón de cuestiones que no se experimentan para nada. Tú imagínate, si sacas la mano por la ventanilla en un coche a 100 kilómetros por hora, notas claramente el empuje del viento. Te empuja con cierta fuerza la mano para atrás. Imagínate si estuviéramos moviéndonos a 1640 kilómetros por hora. O Ya, sea, en este el tornado aspecto, más fuerte va a 400 kilómetros por hora, jamás registrado, arranca casas, arranca y a 1640, ¿qué creemos? ¿Cómo podemos creer que la columna de aire que está encima nuestro está quieta? ¿Se mueve al mismo tiempo que la rotación? Eso va en contra de todas las leyes físicas, de las leyes de los gases, leyes de Boyle y demás. No voy a entrar en ellas, pero a poco que se conozcan y que se observen, se sabe que no es así. El agua misma, ¿sabes? El agua misma tendría un efecto igual. No se mueve, no se movería al unísono, formaría pues como una batidora hiperpotente. No, sería totalmente insostenible. Y lo que observamos y experimentamos es la quietud, que la Tierra está estática. Y eso, por ejemplo, los vuelos de aviones serían imposibles, o la balística, o todo. Realmente la física de desplazamiento y demás sería inviable. has puesto el ejemplo de ir dentro de un coche y sacar la mano fuera de la ventanilla, al exterior. Pero claro, en el exterior de un coche hay un fluido llamado aire, pero en el Ujú. exterior del planeta Tierra, según la teoría de la Tierra esférica, no hay nada, hay un vacío. Ese es otro disparate ya de locura máxima. ¿Sabes? Que es totalmente insostenible. La física del vacío, para empezar, el vacío no existe de manera natural. Pero el vacío, precisamente lo que haría sería, a ver, tú coges con una aspiradora algo que pese más que el aire, como por ejemplo una pelota de ping-pong, y la aspiras. ¿Puede con la gravedad el vacío de la aspiradora? Sí, ¿Levantará la pelota del suelo? sí. Sin duda, ¿no? O sea que el vacío, el pobre vacío de una aspiradora es más fuerte que la gravedad. Imagínate un vacío absoluto e infinito, Ya. lo que haría con la capa de gases, con el agua, con todo. Si tú metes, de hecho te voy a pasar también el vídeo de lo que hace el vacío.
Oh, whoa, it's expanding a lot. Holy cow. Whoa. What is going on? Whoa, it's just overflowing now. Oh, that is disgusting. So I think this is a lot of the dissolved air that was in there, but also the blood is boiling, and so it's just creating these steam bubbles, but it's so viscous that it's just pouring everywhere. Whoa, that was really unexpected. Holy cow. That is crazy. I did not expect that to happen. It's filling up the whole vacuum chamber. That is crazy. Now it's like rapidly boiling. Coges una cámara de vacío y metes un órgano como un riñón, Sí. y haces el vacío a la cámara y el riñón explota. Explota porque trata de sacar los gases, los fluidos y todo, y se expande por todos lados. Ves el órgano explotar, licuarse, incluso empezar a hervir, porque esa es otra cuestión. El agua a temperatura ambiente y a presión del nivel del mar hierve a 100 grados, pero en el vacío hierve a menos, a 70, a 60, a 50, depende del nivel de vacío. De modo que tú podrías hacer hervir el agua a temperatura ambiente si haces un vacío lo suficientemente potente. Entonces, la Y- física del vacío es monstruosa. De hecho, eso puedes ver también en sentido contrario, como si tú metes, por ejemplo, una botella de agua vacía, la cierras el tapón con su aire y la sumerges, la vas metiendo metros y se va arrugando, ¿no? Se va comprimiendo el aire por la presión. El vacío sería todo lo contrario. Si tú llevaras esa botella hacia el vacío, esa botella se empezaría a expandir y explotaría. Imagínate lo que le pasaría a la Tierra, a cualquier gas líquido, incluso a la propia materia. Un planeta, incluso sólido, en un vacío absoluto explotaría. Porque el vacío lo que tiende es a dispersar toda la materia, a disgregarla. Todo lo contrario a la presión. Así que es absurdo. Es un disparate monumental eso de que un espacio vacío. Y de hecho, en ese sentido, lo que observamos al ver los astros a través de telescopios o de cámaras muy potentes es que lo que hay fuera en el espacio es un medio líquido, como lo que diría la Biblia, ¿no? Que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces, lo que se ve es que arriba del cielo hay aguas. Porque tú ves, te pones a ver los planetas, yo lo he hecho con un telescopio, así bueno, y lo que ves no son cuerpos sólidos ni nada semejantes, lo que ves son puntos luminosos con cáusticas como las de una piscina, con reflejos cáusticos, ¿no? Que se llaman, cuando tú ves a una piscina, ves que hay como curvas sinuosas que se mueven por el agua de arriba, ¿no? Por digamos, fluctuación de la superficie del agua y el reflejo de la luz y demás, pues así es como se ven un poco los planetas, como cimáticas, y las estrellas. A ver, no sé si has visto lo de la cimática, lo de que pues ponen arena en una placa metálica y la hacen vibrar con de violín, y pues forma geometrías. Es un poco una mezcla entre eso, entre cáusticas y cimáticas en esos puntos luminosos, que no sabemos si tampoco si tienen volumen o no, porque realmente nadie hay afuera. Obviamente lo de la Luna es como una farsa, lo de Marte, ni te cuento, ya se sabe dónde son las ubicaciones de rodaje en Canadá y en otros sitios. Y de hecho por ahí un vídeo donde el propio Stanley Kubrick reconoce que él fue el que grabó el tema de la Luna para la NASA y demás. O astronautas reconociendo que es una farsa, que ellos no han ido nunca al espacio ni nada semejante. Bueno, lo de las grabaciones de la NASA, yo creo que son una farsa y que las imágenes de la Luna también fueron un teatrillo. Pero claro, esto también se puede admitir desde la perspectiva de la Tierra esférica. O sea, que el hecho de que la NASA truque sus imágenes se puede dar también dentro de una Tierra esférica. Claro, eso es lo que yo llamaría una prueba indirecta.
Es decir, una prueba directa es esta que te he dicho del nivel del mar o de la ausencia de curvatura, con experiencias eh, científicas, empíricas. Luego estas otras de la NASA, de las fraudes de la NASA, son pruebas indirectas. Es decir, ¿por qué mienten con estas cosas? Pues el que mientan apunta a que es lo contrario, lo otro, ¿no? Porque no va a ser un plátano o una pera, como dice el negro tonto este divulgador o tantos otros, ¿no? Que la Tierra es una pera. No, es que no es verdad, no es una esfera, es una pera. ¿Sabes? Los chorradas así. Pues esa es la cuestión, que eso son pruebas indirectas de que nos mienten. Por lo tanto, de que lo que ellos cuentan de que es una esfera es también indirectamente mentira. Pero obviamente lo que prueba que no es una esfera son las pruebas físicas, ¿no? Las pruebas empíricas. Vale. Y Entonces me has dicho... para quienes somos creyentes, la Biblia también, porque eso es otra cosa que a mí me llama bastante la atención, que desde un punto de vista bíblico, como desde un punto de vista científico, se exponga que la evolución es un fraude, ¿no? Y luego hay personas que desde un punto de vista religioso lo opinan, pero luego no entran en el tema de que la Tierra es plana cuando es otra demostración fuerte, otra prueba fuerte de que vivimos en una creación y no en un suceso espontáneo, ¿sabes? Porque obviamente si la Tierra no es lo mismo que seamos peces en un charco o bichitos en un charco que estar en una pecera conformada con su skimmer, con sus mecanismos y demás. Obviamente una cosa tiene que haber sido creada por una inteligencia y a propósito, con un propósito, mientras que la otra puede ser una casualidad o algo así. Entonces, en ese sentido, es otra, desde un punto de vista teológico, es otra prueba de, como indicabas inicialmente, de la existencia de Dios y de un Dios concreto y personal, bíblico concretamente. Aunque, por otro lado, todas las cosmologías antiguas, ¿no? Védica, maya, egipcia, babilónica, todas también se basaban en un modelo terraplanista. Y no es porque fueran imbéciles, porque bien sabemos que los egipcios, los mayas o los hindúes tenían sistemas de calendarios y construcciones que ni siquiera nosotros podemos reproducir todavía, casualmente, ¿no? Y que tenían técnicas y conocimientos muy avanzados, especialmente en un sentido astrológico, porque además todas esas grandes eh, ciudades y demás suyas tenían un sentido astrológico, de culto astrológico, opuesto al bíblico, que esa es otra cuestión, ¿no? El tema del culto a los astros, ya sea de un modo religioso o de un modo secular, al final la gente está rindiendo culto al Sol. De hecho, es heliocentrismo. Y están los planetas alrededor y todo gira en torno al Sol. Es el mismo culto solar de las religiones paganas. Volviendo al tema de las pruebas directas, yo vi por un telescopio aquí en Madrid, vi el planeta Saturno y era una esfera con sus anillos. ¿A eso qué Claro, tendrías que decir o cómo se ve desde el punto de vista terraplanista? pues yo no lo he visto así porque realmente no he tenido la oportunidad en el día que estuve viendo de ver así planetas. Pero efectivamente es que los planetas no son, para empezar, la Tierra no es un planeta, sino que es un mundo, es otra cosa diferente. Y los planetas se llaman planetas porque son astros erráticos. Planeta significa errático, es decir, que no son estrellas, ni brillan como las estrellas, ni se mueven como las estrellas, se mueven de un modo errático y están en otro nivel inferior, ciertamente, al de las estrellas. Con lo cual, sí, lo que has visto, lo que has visto. Es decir, hay planetas que están o igualmente orbitando alrededor de la Tierra, pero en un plano más cercano, por así decir, y son de otra, bueno, no sé, yo tengo cierta teoría que es que los planetas pueden ser estrellas caídas
en algún modo, y por eso el paganismo les rinde culto a Saturno, a Júpiter, ¿no? Como ya sabes, a través de Adrián, ¿no? Todo el culto astroteológico a los dioses paganos, ¿no? Son precisamente a esos planetas, a esos astros. También en el cabalismo, no sé si sabes que en la Kabbalah las séfiras, cada sefirot representa un planeta también, un astro, incluido el Sol y la Luna. Eh, entonces, pues sí, no contradice una cosa con la otra. Vale, entonces me dices que la cúpula, el punto más alto que se estaría sobre el polo norte, pues serían 70 kilómetros. Bien. No, en realidad más, según lo que es, hasta 110 kilómetros en el Polo Norte. Y en la Antártida, pues unos 3 o 4 kilómetros. Porque, como no he comentado, pero comento ahora, la Antártida nos rodea, es decir, lo que es el plano terrestre es una especie de disco. No quiere decir que no pueda tener a lo mejor otra forma, pero en principio es un disco, es una superficie polar rodeada por la Antártida, que es el continente más alto y helado, un promedio de 2 kilómetros de altura, con lo cual, pues lo que hace es, no más que un continente, es un contenedor, es el contenedor de todos los océanos. Entonces, pues también la cúpula sellará en la Antártida. Vale, pero el planeta Saturno que yo vi con el telescopio desde la Plaza de la Ópera de Madrid tenía forma esférica seguro. Pero ¿ese dónde estaría? ¿Más allá de la cúpula o dentro de la cúpula? No, los planetas estarían fuera. Los planetas y las estrellas están fuera. Lo que sí está probablemente dentro es el Sol y la Luna, que son del mismo tamaño. Por eso el tema de los eclipses. Otra prueba de que el Sol y la Luna están cerca, bueno, además de pasar alguna imagen de la proyección de los rayos solares, son los analemas, el analema solar y lunar que se forma por el movimiento, porque el Sol y la Luna realmente están orbitando en torno entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. De modo que cuando está en el trópico de Cáncer, para nosotros, sería el verano, y cuando está en el trópico de Capricornio, pues sería verano en el hemisferio sur, invierno en el nuestro. Vale, me he informado un poco antes de hacer el vídeo Mm. y sí, se dice que el Sol y la Luna están dentro de la cúpula, dentro del domo. Y presentan unas fotografías en las que el Sol está entre las nubes, cosa que a mí me extraña porque yo siento el calor del Sol y ustedes también. Claro, y ese calor del Sol, ¿cómo no es capaz de disipar o evaporar el agua vaporosa de las nubes si está entre las nubes? Ujú. Es buena pregunta, sí. Pues porque, por un lado, lo comentaba el otro día con un amigo, dice que él me lo decía con respecto a los aviones, ¿no? Dice, si el sol no está tan alto y los aviones, y él es terraplanista, ¿no? Em, Vuelan alto, ¿no? Están más cerca de él, deberían de estar mucho más caliente y calentarse mucho más. Pero claro, lo que no tenía en cuenta es que a medida que subes, la presión atmosférica disminuye y la densidad de la atmósfera, con lo cual hay mucho menos materia, gases más finos, es mucho más frío, porque lo que se calienta, lo que absorbe calor es la materia. Contra menos densidad haya, menos hay que calentar y menos se calienta. Y por otro lado, por la naturaleza del Sol, que no es una bola de fuego, obviamente, es de naturaleza plasmática. A ver, que el fuego, una llama de fuego también es un plasma, pero no es una bola ardiente, no es un montón de combustible de hidrógeno ardiendo, es de otra naturaleza. No sabemos bien exactamente de qué naturaleza es, pero así es. De hecho, en principio es de la misma, bíblicamente es de la misma naturaleza que la luna, porque según dice la Biblia, el sol es como la luna, pero el sol brilla 7 veces más que la luna. Y luego, de hecho, la luna, que tiene su propia luz, es comprobable que además es curioso que si tú pones un vaso de agua al sol, pues se calienta.
Pero si tú pones un vaso de agua a la luz de la luna, se enfría, baja 2 o 3 grados en vez de calentarse. Es decir, que es como un calor frío. Y esas cosas pasan, ¿no? De hecho, tenemos, por ejemplo, los LED. Iluminan y no calientan, o calientan poco. Pues hay muchas formas de iluminar que no son con una bola de fuego. Es que siempre vamos, ¿no? Tenemos esa mentalidad de explotarlo todo, ¿no? Y bola de fuego, como el Big Bang, ¿no? Todo explotado. Todo nace por explosiones, fuego y esas cosas. El sol no es una bola de fuego, tiene otra naturaleza. Vale, ¿y a qué altura estaría el Sol y la Luna? La verdad que no sabría decírtelo, porque como ya te digo, no te puedo asegurar ni que estén dentro. Yo considero que están dentro. ¿A qué altura? Pues entiendo que a unos 80, 90 kilómetros. Porque si se puede subir a 50, 60 y el tope está, pero luego pues habría que hacer un cálculo de la curvatura de la cúpula y ver, no sé, ¿sabes? Esos son cálculos, habría que hacer cálculos un poco complejos y avanzados, pero así, a ojo de buen cubero, pues eso, entre los 50, 60 y los 80, 90. Vale. Luego, por ejemplo, te podría comentar experimentos. Hay muchos experimentos científicos que demuestran que no hay rotación. Por ejemplo, el experimento de Michelson-Morley, ¿no? El que en principio pues, lo diseñaron para tratar de detectar el éter, ¿no? La existencia del éter, pero no les funcionó con el éter. Y bueno, consistía en que lanzaban rayos láser, ¿no? De un punto a otro, suponiendo que la Tierra se mueve, se rota y se traslada en el espacio, ¿no? Si la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros segundo, al lanzarla en una dirección, en la dirección de la velocidad de la Tierra, pues llegaría antes, unos milisegundos antes, ¿no? Y al lanzarla en la velocidad contraria, tendría que llegar unos milisegundos después, pero jamás, siempre era la misma. La lanzaron transversalmente y diagonalmente y siempre, lo cual indicaba que no había ningún movimiento. Claro, en el momento en el que no hay rotación no puede haber translación tampoco, porque si la Tierra no rota, ¿cómo es que el Sol se mueve? Pues entonces, claro, es el Sol el que se mueve. Además, por otro lado, es absurdo que, digamos, la Tierra se está rotando a la velocidad del sonido, se está moviendo a 100.000 kilómetros por hora en el sistema solar y a 700.000 kilómetros por segundo o por hora y las estrellas siempre son las mismas. Cuando tú miras las estrellas en el cielo y además del movimiento de los Star Trails, las estrellas llevan miles y miles de años siendo exactamente las mismas estrellas. Y nos estamos moviendo a esas velocidades vertiginosas en una galaxia llena de constelaciones y millones de estrellas que a su vez también se mueve por el universo y siempre no cambia nunca la visión. ¿Cómo es posible esto? Es una tomadura de pelo, ¿qué? Pues claro, es que no hay ni rotación, ni traslación, ni nada de eso. Se me ocurre la pregunta de cómo sabemos que hace 3.000 años las estrellas estaban donde están ahora. ¿Hay algún mapa? ¿Hay Por algún...? ejemplo, por las pirámides. Las pirámides estaban orientadas hacia Orión y Sirio y siguen orientadas hacia Orión y Sirio. ¿Sabes? Estaban construidas para que en los solsticios y equinoccios el Sol hiciera incisión en determinadas aberturas para producir determinados efectos e indicar y llevar eso es súper importante también para llevar el registro de la cuenta del tiempo. Entonces, y para sus cultos astroteológicos. Entonces, sí, sigue igual. Esto es como lo del aumento del nivel del mar, ¿no? Si hace 20 años iba a subir 4 metros y 30 años después sigue en el mismo nivel, eh... te han tomado el pelo, nos han tomado el pelo, ¿no? Era algo gorrino. Vale, a mí de todas las pruebas que has comentado, una de las que más me inquietan es que, claro, si la Tierra está dando vueltas tan rápidamente, lo que me extraña es que el aire, que es un fluido, vaya parejo a la velocidad de la Tierra.
Claro, es absurdo. Y no solo parejo, sino que vemos que no es así porque hay corrientes de aire. Un día hay aire y en un rato sopla noroeste y en otro rato a los 15 minutos sopla sureste y, ¿sabes? Va cambiando porque está quieta y el aire tiene sus dinámicas. La Tierra es un sistema con sus igual que los mares, también tienen sus dinámicas y eso también depende del calor del Sol. Es decir, a medida que se calientan los gases también se mueven, se expanden y demás, con lo cual el Sol va creando una dinámica de movimiento de gases también, entre otros factores. Pero eso es lo que hace que se mueva el aire, pero por supuesto no a la velocidad del sonido, ni es absurdo, es totalmente ridículo, porque efectivamente, ¿cómo va a haber una columna? ¿Cómo va a acompañarnos la columna de aire? No, Claro, y vemos que la columna de aire que tenemos encima, pues ahí está, hay días de calma y de claro, calma chicha que no se mueve nada. Y pues eso a mí me mosquea claro. un poco, la verdad. Y un rato después se levanta una tormenta y se mueve mucho. Pero independientemente de la Tierra que está quieta siempre. Tú imagínate si no, por ejemplo, fenómenos como la erosión, ¿no? Que dicen la erosión del viento, ¿no? Y eso pasa con la erosión del viento a 20, 30, 40 kilómetros por hora. Imagínate a 1600, sería como una lijadora de banda puesta. ¿Sabes? Y el agua, imagínate lo que pasaría con el agua. Es decir, tú empapas una pelota de tenis y la pones a rotar. ¿Sabes? Te vas a salpicar. Ya no te cuento si encima esa pelota de tenis estuviera totalmente rodeada de vacío, que ya de por sí absorbería todo el agua y explotaría la pelota de tenis por la diferencia de presión. Si se para uno a pensar desde el punto de vista físico y sin tener que llegar a hacer ningún cálculo, es absurdo, es tan loco y tan ridículo. Aún así, es paradójico como comúnmente las personas con más formación académica están más cerradas y lo ven menos. Y tratan de justificarse de manera absurda y ridícula. A ver, a mí me han llegado a decir un ingeniero, ¿no? Le digo, a ver, dame un ejemplo de cómo se curva una superficie de un fluido. Y me dice, un chorro de agua. El chorro de agua que sale de un caño. Y digo, a ver, ¿dónde está? Es que alucino, me dejas loco. ¿Tú eres ingeniero o qué eres? ¿No entiendes el concepto de superficie de un fluido en reposo? Pues así. Pero vamos, cualquiera que los niños, de hecho, luego me llevé también una grata sorpresa en sentido contrario, claro, el otro día con una amiga que su hija, pues no sé, de 14 años o así, y llevaba una sudadera de la NASA y le digo, es todo falso. Y me dice, lo sé. Entonces, y la chica es una buena estudiante y luego me enseñó un par de cosas de historia y curiosas. Así que... Bueno, hay de todo en los viños del Señor. Sí, no había pensado lo del vacío hasta que me lo has comentado tú. Y claro, entonces este vacío que es tan potente no iría absorbiendo poco a poco los gases de la Tierra, admitiendo que existe la fuerza de la gravedad y que la Mm, fuerza de la gravedad atraiga, habrá un punto en el que el vacío irá chupando poco a poco, aunque sea poco a poco, todos los gases de claro, la Tierra. claro. Cuando te digo, si tú comparas magnitudes, imagínate, el vacío del espacio sería un vacío monstruoso, porque es el vacío absoluto, ¿no? Y el cero absoluto, sin temperatura y tal. Pero una simple aspiradora que hace un vacío muy inferior, te levanta una pelota de ping-pong, una de tenis, un libro, ¿sabes? Entonces, vence a la gravedad. Luego, no tiene ningún sentido. Ya. Eso por no entrar en el tema de la gravedad, que es otro berenjenal. Claro que, aunque sea poco a poco, el vacío iría succionando la atmósfera de la Tierra, aunque tarde, yo que sé, 10 años, pero... Claro. Pero en realidad no sería poco a poco, sería inmediato, sería ya, brutal. O sea, si tú lo tienes contenido de repente y lo sometes a ese vacío, sí. sería al instante. O sea, sería una cosa increíble. Ni una bomba atómica, ni cuentos de esos, nada. Sería algo monstruoso. Dispersaría, explotaría.
yo creo que no solo dispersaría los gases y los líquidos, sino que explotaría el planeta entero. Dispersaría la materia, tendería a desintegrar. Tiende a desintegrar, el vacío desintegra. Vaya. Así que es jodido eso, sí. Pues sí, esto del vacío, en fin, que no... Que desde una perspectiva de la Tierra esférica, decir que la Tierra esférica está rodeada de vacío, es que no puede ser, claro. Luego otro cuento, otra justificación, otra, digamos, argumento, ¿no? Barato que se da para justificar la bola, ¿no? Es el tema de los satélites. Cuando el tema de los satélites es un completo fraude. Para empezar, el 98-99% de las telecomunicaciones van por cable, transatlánticos, oceánicos, terrestres y por antenas. Pero es que si uno se pone a estudiar el tema, verá que desde los años 60-70 ya se empezaron a desarrollar sistemas de telecomunicaciones por antenas, como el sistema Omega, por el cual con 12 antenas, me parece, eso lo hizo la Armada Naval estadounidense, con 12 antenas en todo el mundo podían localizar a todos los aviones y barcos de la superficie terrestre. Luego, ese sistema que localizaba todo solo por antenas, de ahí pasó al sistema Timation, que también usaba solo antenas, mejoraron. Luego del Timation se pasó al KPS, me parece 384 o algo así, que es exactamente lo mismo IDS, ya han pasado al GPS y demás. Y si ves, hay satélites, por así decir, pero son globos como estos chinos, el globo chino ese que han derribado los americanos hace poco, esos son los satélites que hay, como el Starlink, son satélites aerostáticos. Es decir, están con globos y cubren ciertas regiones y sirven para ciertas, pero son cosas muy puntuales. Eso no cubre ni el 1% de la cobertura de telecomunicaciones. Entonces, si no hacen falta satélites y además no puede haber satélites ni pueden funcionar, es que no los hay. Y si los que hay son un truco, digamos, otra cosa, pues ese argumento no tiene ningún peso ni ninguna solidez. Si la Tierra fuese plana, es probable la teoría de la creación. Pero esa creación a lo mejor no es obligatoriamente por parte de un dios, sino por parte de una civilización extraterrestre. ¿Cómo lo ves tú esta posibilidad? Pues no creo, porque dado cómo está hecho el mundo y todo pertenece, a ver, toda la creación tiene una integridad, una coherencia. A ver, las plantas son coherentes con los animales, a su vez también lo son con las rocas, con la dinámica física atómica, con la atmosférica y demás, es decir, todo guarda una coherencia con la genética y con todo. Entonces, es fruto de un creador y alguien o algo que pueda crear algo, bueno, alguien que pueda crear algo así, porque obviamente es alguien, es personal, no es una civilización. A ver, a ciencia cierta no puedes saberlo, salvo porque hay pruebas de que el Dios de la Biblia es verdadero, porque ha dejado pruebas en el mundo de que es él. Entonces, si tienes pruebas de que es uno y ninguna prueba, a ver, si yo tengo pruebas de que José Miguel, o sea, sí, José Miguel el apellido, existe, ¿no? Tengo pruebas de que, pero yo qué sé, de Marcin Garceta no tengo pruebas, salvo en ficción, de ficción, pruebas de mentira. Pues entonces voy a creer que el que existes eres tú y no Marcin Garceta, de manera real. Pues esto es lo mismo, si yo tengo pruebas de que Dios existe y de que es un Dios bíblico, y no tengo ninguna pruebas, ni resulta siquiera coherente que una civilización haya creado un mundo así. Pero en cierto modo ambas cosas no son incompatibles. Es decir, que Dios haya creado el mundo no quiere decir que una civilización no lo haya hecho posible, porque yo pienso que Dios dio la orden de crear el mundo, pero sus ángeles no estaban de brazos cruzados mirando. De hecho, Dios dice que opera a través de sus ángeles y que les da poder a sus ángeles para operar. Entonces yo creo que
Dios dio la orden y sus ángeles operaron. Entonces sí, en ese sentido también fue Dios y fue una civilización. Porque de hecho, además, lo que Dios, el Dios bíblico habla es de que Él es la civilización. Los ángeles y el orden celestial y los miles de mundos que pueda haber son de su civilización, porque no hay nada fuera de su creación. Vale, y otro de los temas que se habla dentro del debate tierra esférica, tierra plana, es la existencia o no de la gravedad. Y he estado viendo vídeos, bueno, de un canal que piensa que la Tierra es plana, que dice que no, que la gravedad no existe, sino que es simplemente mecánica de fluidos y que lo más denso baja y lo menos denso sube. ¿Qué tendrías que decir a eso, Julio? Pues que es cierto, es una cuestión de presión y de densidad. Que sí es cierto que hay un, digamos, vector de caída, lo cual me lleva de nuevo a la Biblia, hay una caída, ¿no? Está lo elevado y lo caído, ¿no? Lo que es arriba y abajo. Entonces sí hay un vector de densidad, como un gradiente de densidad, y en ese sentido también vemos como hay una componente, yo creo que también electromagnética, en el sentido de que vemos como el cosmos es electropositivo y la Tierra es electronegativa. Es como hay un dipolo, como en un imán. Y en ese sentido, pues entiendo que lo negativo, el dipolo negativo, atrae la materia más densa y el positivo, pues la más sutil, por así decir. Y entonces se forma ese gradiente, pero si no hay gravedad, la teoría de la gravedad no tiene fundamento para empezar porque se basa en unos elementos como son los gravitones que nunca se ha demostrado su existencia ni tienen ningún fundamento para su existencia. Sí, he leído en este canal de Telegram que la teoría de la gravedad dice que la gravedad se comporta como una fuerza o como una curvatura espaciotemporal y que los que están a favor de la teoría de la gravedad, cuando les conviene dicen que la gravedad es una fuerza y cuando les conviene otra cosa dicen que es una curvatura del espacio-tiempo. Claro, de nuevo curvatura, curvando, ahí inventándose curvas donde no las hay. Tesla decía que la gravedad era una derivada del electromagnetismo. Y en ese sentido, yo que te he comentado del espacio, ¿no? Del electromagnetismo de la Tierra y el cosmos, pues también me hace pensar que sí, que va por ahí la cosa. Y luego, por otro lado, también el hecho de la densidad y la presión, pues cuanto más densa es una materia, también más carga, más posibilidad de carga en principio puede tener, como por ejemplo los metales, son muy densos, son grandes conductores y acumuladores de carga y demás. Vale. En una tierra plana existiría, como tú dices, el vector de hacia abajo, pero en una tierra Mm. esférica sería hacia dentro de la pelota. Claro, Hacia el centro, claro. esos serían los diferentes vectores, que en la tierra esférica el vector sería hacia dentro de la pelota, hacia el eje, hacia el núcleo, Ujú. mejor dicho, hacia el núcleo de la pelota, mientras que en la tierra plana sería hacia abajo. Y Sí, pero en entonces, ese sentido es lo mismo, es decir, el vector es perpendicular a la superficie, tanto en uno como en otro. Solo que, claro, en uno afirma que hay una curva que no existe y unas propiedades y unos movimientos que no existen, indemostrables y sí falsables, mientras que en la otra no reconoce que esas deformaciones no existen, ni se pueden observar ni demostrar, ni los movimientos tampoco. vale, entonces, ¿cuándo se inventó la teoría de la Tierra esférica? ¿Y quién la inventó con qué intencionalidad? En realidad es muy antigua, proviene de los imperios, precisamente paganos, de los cultos esotéricos, de las escuelas de misterios, pues de Egipto, Babilonia, de Roma, de Grecia, donde ya las élites, por ejemplo, practicaban este tipo de cultos
pues eso, digamos Pitágoras, la música de las esferas, ¿no? O, por ejemplo, el emperador Adriano ya construyó un edificio en el que su interior, el espacio interior del edificio, era una esfera. Y pues teorías, o sea, experimentos como el de Eratóstenes, que no lo demuestra que la Tierra sea una esfera, porque Eratóstenes también se puede demostrar en una Tierra plana, como de hecho, dado que la Tierra es plana, Eratóstenes funciona en una Tierra plana. Ya no voy a entrar a las demostraciones por el tema de la óptica y demás matemática, porque es un poco más complejo, pero está claro que la sombra de un palo no demuestra que la Tierra sea una bola. Y tampoco una cuerda con una bola girando como el péndulo de Foucault, que puede girar hacia un lado, hacia el otro, o no girar según le venga. Entonces, lo que sí demuestra que la Tierra es plana es, por ejemplo, instrumentos un poco más complejos como un giroscopio. De hecho, por ejemplo, hay quien ha preguntado a los pilotos de los aviones si ellos inclinan el morro de la aeronave hacia abajo para seguir la curvatura de la Tierra, y dice que no, que al contrario, que él inclina el morro del avión hacia arriba para compensar la caída que habría si no, y que va 3 o 4 grados por encima del plano, ¿sabes? Es decir, en vez de ir a 0 grados, va a 3 o 4 grados. Are you the pilot? Oh, okay. Am I allowed to say hi? Here. Okay. Hey, I just want to say thanks for the smooth flight. Alright. I did have one question. Is there like a specific angle of downward tilt you have to fly at to 3 degrees. 3 degrees That's it. for the curvature of the Earth? Oh, for the Earth? Because No, we just fly over the troposphere. really. Yeah, But yeah. do you have to keep like kind of going down because? No, we actually have to nose up. It flies like that. Really? Because I was reading some stuff on the flat Earth that made a lot of sense. Have you looked into it? Which one? Sorry. I was reading a lot of stuff on the flat Earth. Okay, yeah. True. That's true? Yeah. Okay, Yeah. all right, cool. All Hey, right. God bless, brother. Alright. Have a good one. You too. Y de hecho, también hay pasajeros que ponen el nivel en la ventanilla del avión y ves cómo la burbuja del nivel se inclina un poco hacia atrás. Es decir, que efectivamente el avión va con el morro hacia arriba. Así que Vale, pero ya en tiempos modernos, ¿quién quiso implantar la teoría de la Tierra esférica? ¿El Vaticano quizás? sí, claro, quien está detrás son principalmente, pues ya te digo, la misma tradición desde Roma. Luego, pues cuando el Vaticano y los masones, porque por ejemplo lo de la gravedad es Newton, que era un masón, estudiante de Cábala, y la Royal Society, asociado a la Royal Society. Y luego quien, por ejemplo, ha sacado el relativismo, no es de Einstein, es del jesuita Lameth, y quien ha inventado estas teorías y sobre todo las ha difundido han sido los jesuitas en sus escuelas, bueno, y en todo, porque quien marca la política educativa pues son estas mismas élites. Así que sí, obviamente han sido ellos. Y ahí vemos cómo el Papa felicita a los astronautas y el Papa es evolucionista y todas estas cosas. Todo lo contrario a la Biblia, claro. He escuchado a antagonistas de la teoría de la Tierra plana y dicen, bueno, pues es que no hay ningún teórico de la Tierra plana que haya firmado con su nombre dicha teoría o la haya defendido. ¿Qué tienes que decir a eso? Me parece absurdo. Antiguamente todo el mundo, si se pone a mirar desde la antigüedad, salvo excepciones, todos eran terraplanistas, ¿sabes? Entonces no es como, no sé, coge a cualquiera, prácticamente. Ahora mismo no te sabría decir si se refiere a científicos, no sé, pero es que en la antigüedad los podemos llamar científicos. A los antiguos, pues no sé, depende, pero vamos, todos eran terraplanistas en general. Todas las culturas, como te decía antes, lo eran.
Vale, y con el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, ¿no se cambió de opinión? ¿No se empezó a pensar que la Tierra era esférica? ¿O qué se creyó cuando se supo del descubrimiento de América por Cristóbal Colón? Que va, pues en esa época se creía igualmente que la Tierra era plana. Realmente el heliocentrismo tiene 2 o 3 siglos, a raíz del racionalismo y sobre todo está reafirmado con el relativismo y con el cuento de la NASA. Es a partir de, porque ya te digo, como te comentaba antes, incluso veía hace tiempo a una señora, pues no sé, tendría 80 años o así, y ya comentaba que en el colegio le habían enseñado que la Tierra era plana, pero que luego, cuando fue al instituto, ya en la ciudad y tal, le empezaron a decir que la Tierra era una esfera. Y que, bueno, si ves, cuando le dice el tipo que realmente es plana y demás, la señora se pone a llorar de alegría. Como, yo siempre lo he pensado, ¿sabes? Y esta, precisamente porque dice, claro, esta es una confirmación de que el Dios bíblico es verdadero, ¿no? Y que las cosas son como él dice, no como dicen los cuentistas del mundo. Hay que decir también que astroteólogos como nuestro amigo Adrián Supersapiens dicen que las constelaciones del zodiaco influyen en nuestro carácter. Solamente podrían influir dentro de una Tierra plana y con un domo girando siempre de la misma forma, con la misma composición estelar. Porque si no, ¿qué tipo de influencia va a tener las constelaciones en la formación del carácter? Si estuviésemos en Claro. una Tierra esférica, no tendrían ese influjo. Solamente podrían tenerlo en caso de que la Tierra fuese plana y el domo fuese permanente en Claro. su composición estelar. Otra prueba de que las estrellas, digamos, han sido siempre las mismas y demás, es que la astrología, que es milenaria, ha usado siempre las mismas estrellas, las mismas constelaciones, los mismos principios hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque el cielo sigue siendo el mismo. Claro, porque si la Tierra y el Sol y la galaxia se moviesen a tan alta velocidad, en pocos años cambiarían las distancias entre Claro, las estrellas. con los miles de millones de supuestas estrellas y otras galaxias, tendríamos que estar influidos por otros astros. Estos se habrían quedado muy atrás, pero no. Además, pues ya te digo, todos los astros giran en torno a la estrella Polaris. ¿Y la estrella polar dónde está? ¿Justo encima del Polo Norte? No, está desviada un poco, no sé exactamente cuántos grados, pero sí, está más o menos sobre el Polo Norte, aproximadamente por ahí. Y eso, ahí. Y las estrellas giran en torno a ella. O sea que la estrella polar es el punto, es el eje quizás, o está cerca del eje de la estrella polar. Es como el eje. Lo que pasa es que luego aquí está también te van a venir, seguro que viene alguno con el tema de la Cruz del Sur. Pues dicen, pero es que en el hemisferio sur las estrellas giran al revés y no giran en torno a Polaris, sino en torno a la Cruz del Sur. Y esto ya está demostrado que es por el efecto óptico de la cúpula, porque se han hecho pruebas con cúpulas y con ópticas y efectivamente, dependiendo del ángulo de visión del observador, pues como en un caleidoscopio o estas cosas, ¿no? Dependiendo de el ángulo de visión y tal, puedes invertir, puedes verlo al revés y puede moverse, pero en realidad es por el efecto lenticular de la cúpula. No es porque no sea así, sino que, claro, cuanto más al extremo te vas, pues más deformación hay. Incluso se puede invertir el sentido de rotación y se invierte. Hombre, no sé yo cómo se puede invertir el sentido de rotación, aunque uno esté en Tierra de Fuego allí por Argentina y Chile. Pues te pasaré algún vídeo donde lo demuestra, digamos, de hecho, eso puedes demostrarlo con un vaso de tubo. Solo necesitas un vaso de tubo para ver cómo se puede desviar la luz e invertir el sentido de giro y ver las diferentes deformaciones, como en un juego de espejos. El que se ve en uno te ves gordo, en otro te ves escuálido, ¿sabes? En otro te ves súper alto, en otro súper bajo. Eso significaría que a partir de un paralelo, la bóveda celeste parecería que gira en la otra dirección, ¿no? Eso es.
así es. Y luego está en ese sentido también, por ejemplo, en el Polo Norte, tú tienes 24 horas de luz durante un cierto periodo del año, ¿no? Porque claro, el Sol está más cerca, pero en el hemisferio sur parecería que sí, pero no llega a las 24, se queda en 18. Y se ven tantas horas de luz precisamente por el reflejo sobre la cúpula. Pero como obviamente no es lo mismo, ¿sabes? Si tú ves el sol girando iluminando el exterior que el interior, si ilumina hacia el interior estando cerca, lógicamente el sol lo rodea y nunca se pone la luz, ¿se entiende? Pero en el extremo dices, ¿cómo puede pasar esto si la Tierra fuera un disco, por así decir? Pues por el efecto de reflexión en la cúpula también, demostrado. Que si tú acercas mucho el foco a la cúpula, refleja por un espacio mucho más amplio. Entonces, el ángulo de penumbra es muy pequeño, solamente de unas pocas horas. Pero no es de 24 horas como en el Polo Norte. Volviendo a un tema que has tocado al principio, el aire al ser un fluido, cuanto más lejos queramos ver, o mejor dicho, entre el punto del espectador y un punto que se aleja más y más y más, hay más fluido, y este fluido como que viene a opacar la línea del horizonte y por eso no podríamos ver América. Pero vale, Eso una es. cosa es que no podamos ver América por ese motivo, pero ¿por qué no podemos ver el Sol cuando se aleja? Dado que el Sol emite luz, ¿no veríamos siempre el Sol? No por esa misma cuestión. El sol se oculta en el horizonte. No puedes ver más allá y la luz tiene un decaimiento. La luz decae con el cuadrado de la distancia. Con lo cual, a cierta distancia ya no hay luz. Eso es como cuando tú enciendes, pues yo qué sé, una linterna en el campo de noche, ¿no? Pues ilumina hasta cierta distancia. Más allá de eso, se ve todo negro igual que si no iluminaras, ¿sabes? Pues pasa lo mismo con el sol. Sí, vale, pero una cosa es que la linterna ilumine un radio limitado, pero Ujú. desde lejos, desde el punto del observador, se debería ver al menos el Sol como una estrella. El punto, como un punto de Claro, luz, un ¿no? punto al menos de No. luz. Pues eso es como si tú te alejas en el campo con la linterna, llega en un punto que aunque estemos en el mismo plano, yo dejo de ver el punto también. A 1 kilómetro no veo la luz de tu linterna, aunque estemos en un plano, aunque sea en una playa. Hombre, si tienes una super linterna súper potente, pues sí, a lo mejor te tienes que alejar 3 kilómetros para que no la vea. El sol se tiene que alejar cientos de kilómetros, o incluso miles, pero una vez que se aleja ya no recibes su luz ni lo ves, porque está perdido en el horizonte. O sea, se junta, digamos, en el horizonte es como si todo se juntara, ¿no? Entonces está junto con todo y no lo distingue, y su luz tampoco llega. Vale. Y hasta que vuelve a rotar y aparecer de nuevo por el este, ¿no? Sale por el este y se pone por el este. ¿Y cómo puede girar? ¿No será al revés? ¿No será que el domo y el sol y la luna están fijos y es la Tierra la que se mueve? ¿No has pensado en eso? Por esto mismo de antes. De nuevo, si la Tierra se mueve, la liamos, porque tendría que moverse a una velocidad increíble y la liaríamos parda. La que se mueve es el Sol y la Luna. Ya. Claro, porque Y a su sí. vez, y a su vez, otro punto, ¿no? En ese sentido es que, ¿qué dimensiones tienen? No lo sé, pero proporcionalmente no pueden tener más de unas decenas de kilómetros. ¿El qué? ¿El sol y la luna? Claro, deben de ser de unas decenas, o más, no podrán tener, sí, unas decenas de kilómetros. De diámetro. Claro. ¿Pero son bolas o no son bolas? Sí, tienen toda la pinta de esferas. A ver, tienen toda la pinta de esferas, aunque realmente si lo piensas, la luna solo vemos una cara. De hecho, no. De hecho, si ves imágenes, la reflexión de la luz sobre la luna no es como la de una esfera.
tampoco. Igual que la reflexión de la luz del sol sobre la Tierra, tampoco es como la de una esfera, es como la de un plano. Entonces, ya te digo, es que el sol y la luna son un poquito, bueno, los astros en sí, son un poquito peliagudos, o bastante. Pero bueno, puedes considerarlos como esferas, sí, da un poco lo mismo. Bueno, en realidad no da lo mismo, ¿no? Porque sería curioso que fueran planos, pero en principio parecen esferas, sí. Iluminan por todos los lados, por lo menos el sol. Así que sí, entiendo que es una esfera. Sí, en el canal de Telegram de Claves de la Tierra Plana también decían que el Sol, al igual que la Luna, siempre nos presenta la misma cara. ¿A eso tú qué tienes que decir? Pues que sí, parece ser así. Vamos, con la Luna no hay duda, ¿no? De hecho, se habla de la cara oculta de la Luna. Entonces, con el Sol es más difícil porque como al ser un cuerpo luminoso, pues es difícil distinguir lo que es la cara o la tal. Sí cambian las manchas solares, van variando así, pero no sé si porque nos muestra una misma cara o porque rota. No, eso no lo tengo seguro al 100%. Que esa es otra cuestión, ¿no? Digamos, desde el terraglobismo está todo más que sabido, ¿no? Ya lo sabemos todo, hasta los confines, pero desde el terraplanismo volvemos a tener que a plantearnos muchas cosas y tener dudas. Y de hecho, la propia Biblia nos dice que no podemos saber lo que hay más allá de la cúpula de los cielos, ¿no? Y ni por debajo de la tierra, indicándonos que hay cosas y hay pero que no podemos saber, estamos limitados, al menos temporalmente. Lo que no significa que no podamos investigar, ¿no? Esas cosas. Se ha excavado para abajo hasta 12, 14 kilómetros y pues por eso para arriba se mandan sondas y cosas así. Si no nos lo ocultaran podríamos hacer estudios muy interesantes, pero como nos lo impiden. Vale, ¿y en qué época o en qué año se impuso ya la teoría de la Tierra esférica? Pues no es un año, yo te digo, a raíz sobre todo del relativismo, que es otra teoría falsa, de nuevo, como te digo, publicada por Einstein, pero diseñada por el jesuita Lamar, y a raíz de la NASA, de la carrera espacial. Y también Orwell, con lo de la guerra de los mundos, fue calentando ahí motores, ya también con el tema extraterrestre y estas cosas. Entonces, pues digamos, yo diría que a los años 30, 40 del siglo XX ya se afianzó muchísimo, pero empezó pues eso bueno, empezó con Copérnico y con Galileo, sobre todo con Galileo se estableció más, y ahí se mantuvo había, digamos, como eh, entre los protestantes y entre cierta comunidad había cierta divergencia, eran ideas más académicas y tal, y luego ya hasta los años 30 o 40 que ya se hizo más popular con todo el tema de la carrera espacial y estas cosas, y la relatividad y demás. Así que en realidad no lleva tanto tiempo. Es decir, claro, nosotros lo vivimos como si esto fuera de toda la vida, pero en realidad el mundo ha pensado que la Tierra es plana durante el 90-95% de su historia, y no porque fueran unos idiotas. Y bueno, y ya para terminar, ¿qué querrías decir? ¿Se te queda algún punto por tocar? Pues se podrían tocar pues muchísimos puntos, ¿no? Pero claro, ya nos enredaríamos mucho pues profundizando pues, yo qué sé, en eso, en pruebas matemáticas o poniendo vídeos de los astronautas de la NASA y otros y cosas así. Así que realmente simplemente pues invitar a tus espectadores a que curioseen, a que se abran la mente y a que contemplen la posibilidad e investiguen por sí mismos y hagan sus comprobaciones y saquen sus propias conclusiones. Pues muchísimas gracias, Julio.
A ti, como siempre, un placer. Amigos, nos vemos en el próximo videoprograma. ¡Chao!